la exhortación del texto es a tener mucha precaución, es a tener mucho cuidado, a que dentro de todos los planes que podamos tener, no dejes fuera de tus planes al Señor, porque los planes sin Dios nunca podrán ser prosperados, sino debemos de reconocerlo siempre en todos nuestros caminos. Ten mucho cuidado lo que nos trata de decir el escritor. Tú dirás, yo nunca me voy a olvidar de Dios. Bueno, quiero que examines tu vida y quiero que te preguntes si lees la Biblia igual ahorita que lo hacías el año pasado. Algunos con entusiasmo tenían su lectura bíblica, comenzaron a leerla. ¿Cómo vamos con la lectura bíblica en este último mes? Tal vez ya no pasas el mismo tiempo en oración. Es triste, hermanos, pero muchas personas han dejado de congregarse fielmente. Se olvidaron, hermano. No sé que por el virus algunos están viendo vía internet y se congregarán en la noche, pero hay algunos que ya no se congregaron. Sí pueden ir al mercado, pero ya no pueden ir a la casa del Señor. Muchos dejaron de apoyar la obra de Dios. Hay algunos que desde hace 8 meses no has compartido tu fe con nadie y ya lo ves como algo normal, que es lo más terrible. Dejamos de hablar de Jesús. El texto es muy claro. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Comencemos a estudiar todo este capítulo. Vayamos al versículo 1, será un mensaje expositivo. Iremos viendo verso a verso y después iremos a otra porción de la Escritura para reforzar lo dicho. Pero nos dice este versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Comienza de una manera muy clara al decir, pon por obra, pon por práctica los mandamientos que habéis recibido. El libro de Deuteronomio es el libro de la repetición, y lo que Moisés les dice, hey, recuerden lo que Dios les dijo allí en Éxodo 20, recuerda los mandamientos, recuerda la ley del Señor, cuídalos para ponerlos por obra. Y entre comillas, lo que te ordeno. La Biblia no es un libro solo de consejos, también es un libro de mandamientos, hermano. Y nos dice, para que vivas, seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y si procuramos poner por obra lo que la Biblia dice, Dios del cielo promete que nos irá bien, hermanos. Versículo 2. Fíjense lo que Moisés manda decir al pueblo, y te acordarás de todo el camino. ¿Sabes qué quería Dios, hermano, que ocurriera con el pueblo? Que después de esos 40 años, dice, quiero que te acuerdes por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Quiero que hagas memoria que en estos 40 años, aunque cruzaste un desierto, Dios abrió una piedra para que de ahí bebieses agua. Para que en el frío del desierto recuerdes que le envió un pilar de fuego para que te diera calor. Y para que en lo más fuerte del desierto y del calor recuerdes que Dios envió una nube que te cubriera. Quiero que hagas memoria. Quiero que recuerdes esos 40 años cuando eras esclavo de Faraón y cruzaron el Mar Rojo, y cómo te he sostenido estos 40 años. Quisiera que pudieras pasar una pequeña memoria por tu mente y que pudieras recordar, tal vez no 40 años, hermano, pero el día que tú estabas sin Cristo, cuando eras un incrédulo, cuando no sabías lo que la Biblia dice, que tal vez la tenías acomodada en tu sala, pero no tenías un tiempo devocional. Amabas a Dios a tu manera, pero no eras un creyente que había nacido de nuevo. Quiero que recuerdes desde aquel momento antes de que conocieras a Cristo. No había paz, había turbación, había dudas sobre la muerte, la gran incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo muera? No había propósito, esclavos algunos del pecado. El pasaje dice, acuérdate de esos 40 años, y no solo los 40 años, sino previamente cuando eras un esclavo de Faraón. Porque por alguna razón como que nos gusta recordar lo bueno, entre comillas. Porque en muchos pasajes del Antiguo Testamento tú podrás recordar cómo el pueblo de Israel decía, ¿cómo extraño la carne de Egipto?
¿Tú crees que el pueblo de Israel tenía carne en Egipto, hermanos? Cuando eran esclavos. Más adelante nos dicen que eran cebollas y ajos. Sin embargo, trataban de recordar lo bueno y se les olvidaba la esclavitud que habían tenido por tantos años, hasta que Dios había mandado un libertador, que lo conocemos como Moisés. Se acordaban de la carne, pero se les olvidaba la esclavitud. Hermano, ¿recuerdas cómo estabas antes de Cristo? ¿Recuerdas cuándo fue aquel glorioso día que alguien tal vez tocó a tu puerta, llamó a tu teléfono, te abrió la Biblia y te dijo que Cristo era el único camino, que nuestros pecados iríamos al infierno, pero que si volteabas a ver a Cristo, Él te daría la vida eterna? Y glorioso el día que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos. Glorioso el día que cambió nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera, hermanos, Cristo no vino a mejorarnos. Cristo vino a transformarnos, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, no dice mejor, hermano. Cristo no te mejoró, Cristo te renovó y te cambió completamente. Nueva criatura sois. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algunos antes de venir a Cristo tal vez tomaban o fumaban o ibas al bar o hablabas de una manera, y Cristo te ha cambiado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y dice el verso 2, y te acordarás de, ¿qué palabra dice ahí? Todo. Quiero que te acuerdes de esos 40 años. Quiero que te acuerdes de antes de tu redención y de todo el camino hasta este día. Yo puedo pensar en la iglesia y siempre que pienso en la iglesia es algo especial. Para algunos la iglesia es parte de su vida, para mí la iglesia es mi vida. Y siempre que pienso en la iglesia, hermanos, es algo tan especial. Como comenzamos 8 personas. ¿Cuántas personas han reconocido a Cristo como su Salvador en este lugar? ¿No cabrían en el Inforum la gente que ha sido salva? Tanta gente que ha reconocido a Cristo, hermanos. ¿Cuántas personas se han bautizado? Incluso en la pandemia, cuando las puertas estaban cerradas y le predicaba aquí a 3 personas, 5 que nos ayudaban a que el servicio saliera adelante. Incluso ahí, hermanos, predicándose detrás de la computadora, gente reconoció a Cristo como Salvador. Incluso en la pandemia hubo bautismos, hermano. Y dice la Biblia, quiero que recuerdes todo el camino. Cuántas decisiones han sido cambiadas, pero ahora no solo pienses en la iglesia. Y entre comillas, hermano, no hay que vivir de victorias pasadas, pero es bueno recordarlas de vez en cuando. No hay que vivir anclados, no, Dios hizo tal cosa, no, pero es bueno recordarlo. Es bueno que recuerdes cómo Dios te ayudó a ti. Y ahora, hermano, piensa en lo que Dios ha hecho en tu familia. Por ahí están prendiendo el mensaje, ¿verdad? Qué buen predicador. Quiero que recuerdes, hermano, que el techo que tú tienes, Dios te lo dio. Dice la Biblia, acuérdate. Quiero que te acuerdes, hermano, en lo que va de este año, que Dios te ha dado de comer. Dice la Biblia, te acordarás de todo el camino. Acuérdate que ha sido a Dios quien le ha placido tenernos con salud hasta el día de hoy. No tiene por qué dárnosla. Si hoy yo pierdo la salud, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue en el trono, hermanos. Pero Dios ha querido que yo tenga salud. Dios ha querido y le ha placido que tú tengas salud hasta el día de hoy. Y dice la Biblia, acuérdate de todo el camino. Es bueno recordar y poder decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Fíjense lo que dice el texto. Quiero que te acuerdes de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Qué bendición reconocer que Dios ha estado al tanto de nuestro camino, hermanos. Tu Dios, estos 40 años en el desierto, ¿para qué palabra dice ahí, hermanos? No todo fue victorias y risas, y menos en este año, ¿verdad, hermanos? Para afligirte. Dentro del camino de Dios también hay persecución, también hay dificultad, también hay padecimiento. Este año lo comenzamos con tantos proyectos. Creo que como iglesia no teníamos tantos proyectos como este. Pero nuestra agenda cambió de una manera muy drástica, ¿verdad?
Dios nos recordó que nosotros no estamos en control. Dios nos recordó que el único que está en control es el Señor, hermanos. Este ha sido un año difícil, nadie pudiera decir que no. Ha sido un año difícil. Ha habido cambios en el trabajo, ha habido cambios en algunos familiares, he predicado algunos funerales. Ha habido cambios, hermano. Y dice el texto, para afligirte, para probarte. ¿Sabes que un cristiano maduro reconoce, número uno, que las bendiciones vienen de Dios, hermano, pero que también las pruebas y las aflicciones, también Dios las permite? Tenemos a veces un cristianismo de papel, que piensa, Dios me bendice, pero las aflicciones, Señor, se te escapó esto, ¿qué pasó, Señor? No, hermanos, Dios permite la bendición y también permite la aflicción, y las dos tienen un propósito. Y me atrevo a decir que siempre crecemos más en la aflicción que en la bendición. Hay algunos textos que son difíciles de comprender en un principio. Dice la Biblia que es mejor ir a la casa del funeral que a la casa de banquete. La primera vez que tú lees eso en Eclesiastés dices, no lo creo, prefiero irme a comer un buffet. Pero ¿cuándo reflexionas cuando vas a comer? Nunca reflexionas, hermano. Cuando vas a un funeral, claro que reflexionas, dices, ¿cómo voy a morir yo? Dios no solamente es el autor de las bendiciones, sino también el autor de las pruebas. Para afligirte, para probarte. El texto dice, acuérdate del camino, y tal vez no te acuerdes de 40 años, hermano, porque sería demasiado. Pero ¿por qué no solo te acuerdas de estos 9 meses que hemos tenido esta pandemia? ¿Cuántos lamentos no cruzaste? ¿Cuántas veces no dijiste por qué? ¿Cuántas veces no entendías por qué estabas pasando por lo que estás pasando o pasaste? Tus ingresos fueron mucho más pequeños, pasaste por muchas necesidades. Pero en medio de las dificultades de este 2020 tú puedes decir, pero mi Dios ha sido fiel. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Acuérdate. Nada más acuérdate, hermano, que no has sido tú quien te ha sostenido hasta este día, sino que ha sido la benéfica y poderosa mano de nuestro Dios, que nos ha tenido con bien. ¿Te diste cuenta que en este año difícil fue Dios quien te cuidó, mi hermano? Fue Dios quien te alimentó y fue Dios quien te dio fuerzas para seguir adelante, y que por Él estamos en esta iglesia esta mañana. Y podrás decir, al igual que el autor del himno, qué bueno es Dios. Una gran pregunta es, ¿por qué Dios los afligió? Bueno, si tú pusieras el GPS de Egipto a Israel, creo que dice, no me acuerdo, pero caminando no han de ser más de 6 o 8 días. No están tan lejos. ¿40 años? Tuvieron que solo dar vueltas en el desierto, hermanos. Pero fue Dios quien quiso afligir al pueblo de Israel. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite aflicción en su pueblo? Dice la Biblia, de estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y fíjense, hermano, número 3, para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. ¿Sabes qué revelan las pruebas y las dificultades? Lo que hay en tu corazón, hermano. Este año creo que algunos que decían ser cristianos, la pandemia reveló que no eran cristianos. Si alguien deja de ser creyente, no era creyente. Alguien que tiene fe para cuando todo está bien, pero esa fe no le funciona cuando todo está mal, permíteme decir que esa fe no es genuina, ni es la fe que proviene de Dios y de este libro. Alguien me preguntó, ¿no te duele? Obviamente en todas las iglesias
se han dejado de congregar algunas personas. ¿No te duele que algunas personas se hayan alejado? Y en cierta manera sí. Pero en realidad, hermanos, las dificultades revelan y demuestran los que están en serio en las cosas de Dios. Para muy pocos, hermanos, solamente bastó 2 meses de pandemia. Dios, esa persona no era creyente. Si fueran de nosotros, estarían con nosotros, dice el texto, hermanos. Es triste que muchas personas profesaban o decían ser creyentes, pero en dificultad ya dejaron de creer. Casualmente. Creo que las personas que se queden, hermanos, en una iglesia y al Señor, son las personas que en verdad están agradecidas con el Señor, hermanos. Y que han aprendido a dar gracias en circunstancias buenas y en circunstancias adversas, pero han dicho: Dios está en el trono y Dios es fiel y Él es digno de suprema alabanza. Nuevamente, la fe que solo cree cuando todo está bien no es una fe genuina. Siguiente versículo. Versículo 3 dice: y te afligió. Nuevamente, un cristiano maduro reconoce que incluso Dios permite la aflicción en nuestra vida para ayudarnos a depender más de Dios. Spurgeon decía que amaba las olas que lo golpearon sobre la roca que es Cristo. Las olas de la tempestad de este año que nos golpearon contra la roca, pero esa roca fue doblar nuestras rodillas y encomendarnos a Dios. Benditas olas de la aflicción, mi hermano. Cristiano maduro reconoce que también Dios permite las aflicciones. Y te afligió, está hablando de Dios al pueblo. Te afligió, te maduró. Siempre en las dos hay aprendizaje. No solamente dice y te afligió y te hizo, ¿qué dice ahí, hermanos? Tener hambre. Creo que todos en alguna manera pasaron una situación difícil en esta pandemia. Sin embargo, de alguna manera, yo creo que hasta saldríamos llorando si prestar el micrófono que cuentes algunos testimonios. Y como tal vez no tenías que comer, hermanos, en esta pandemia, pero de alguna manera tan especial, te habló alguien, tocó tu puerta, alguien te ofreció otro trabajo y no fue alguien, sino fue Dios, mi hermano, que te dio que comer en este año, hermano. ¿Cuántas historias que podríamos escuchar en esta mañana de lo bueno que ha sido el Señor, hermanos? Gloria a Dios por eso. Siguiente versículo, versículo 4, dice la Biblia. Acuérdate, esto es un recuento de los 40 años que el pueblo de Israel debía de recordar. Acuérdate que te di de comer. En ese caso estuvo el maná, las aves cayeron del cielo, hermanos. Cuando tenían sed, la roca se abría y brotó agua de la peña. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ahora, qué historia tan espectacular, hermanos, que marcharon con la misma vestimenta y los 40 años, hermano, y seguía sin desgastarse. ¿Verdad? Una vez había dicho, creo que las hermanas ahí no hubieran estado muy contentas, ¿verdad? Tuvieron el mismo vestido 40 años. Hermano, tal vez no tuviste la ropa que querías, pero todo el año has tenido que vestir, hermano. Y Dios ha sido fiel contigo. Dice la Biblia, acuérdate hasta la ropita que traes puesta, que fue Dios quien te vistió. Acuérdate. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Fíjate, hermano, que así como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Él es el autor de la calma y Él es el autor de la tempestad, y todo tiene un propósito divino. Y nos recuerda en los siguientes versículos a guardar su palabra. Versículo 6. Primero les dice, acuérdense de estos 40 años, cómo los he tenido con bien hasta el día de hoy. Y les vuelve a exhortarlo del verso 1, guarda los mandamientos de Dios, anda en sus caminos, ten temor mío. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué tenerlo? Y nos lo expresa del verso 7 al 10. Para que Dios nos pueda bendecir, debemos guardar su palabra, debemos tener gratitud y debemos tener temor de Dios.
y si así lo es, lo voy a leer del 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, hermanos. Y primero les dice, acuérdate cómo te afligí. Y después les dice, porque no todo va a ser aflicción, porque así como hay problemas y muchas dificultades, también tenemos un Dios que bendice, mi hermano. Y les empieza a decir, mira, guarda mi palabra y va a haber tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás. Creo que a todos nos gusta ese versículo. Y bendecirás a Jehová tu Dios. Qué versículos tan especiales. Esto fue la introducción de mi mensaje. Versículo 11. Pero cuídate. Ten mucho cuidado, ten mucha y extrema precaución con no olvidarte de tu Dios. Es triste, hermano, pero cuántas veces cristianos pasan por situaciones tan difíciles y están tan encomendados en Dios, hermano. Entran su vida en la santidad, le piden ayuda a Dios y Dios es tan bueno que Dios contesta su oración, y en vez del pueblo de Dios venir a la iglesia y decirle, Padre, gracias por lo bueno que eres, se apartan de Dios. No lo entiendo. Si Dios nos ha tenido con bien hasta el día de hoy, ¿no es para que hagamos más para Dios, mis hermanos? Cuando Dios te ayude con ese problema familiar que solamente tú sabes, hermano, date cuenta que fue Dios y sírvele en gratitud el resto de tu vida. Cuando permita salud, hermano, cuando Dios te guarde, y entre comillas, a todos Dios nos ha guardado y ni cuenta nos hemos dado. Siempre me gusta pensarlo, de cuántas veces nos ha librado Dios que ni cuenta nos damos. Cuando termines la aflicción tan fuerte que estás cargando, cuando Dios sane esa dolencia que solo tú sabes que traes, cuando Dios alivie la pesadumbre de tu alma, dice el escritor, solamente un favor: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte que no fue tu intelecto y tu entrega y tus fuerzas, sino que fue Dios. Recuerdo en una ocasión una persona vino, esta historia ya es hace probablemente 4 o 5 años. Recuerdo muy bien al hermano, no tenía trabajo. Me dice, pastor, ¿podemos orar para que Dios me dé un trabajo, hermano? Claro que sí, vamos a orar. Y estuvimos orando, hermanos. Y después de un corto tiempo, ni siquiera fue tan largo, Dios le dio un trabajo. Todavía vino un servicio, gracias a Dios, Dios es bueno. Tal vez se congregó 2 servicios más, hermano. No ha pisado la iglesia en 5 años. Después de que Dios contestó su petición, después que no tenía que comer y Dios le suplió un trabajo y ni siquiera se congrega. ¿Sabes qué le ocurrió, hermano? No tuvo cuidado de no olvidarse de su Dios. En la escasez, en la tribulación o en la bendición, nunca te olvides de Dios, hermano. Y es lo que dice el contexto, versículo siguiente, leeré del 12 al 14. Primero les dice, guarda su palabra para que te vaya bien, no suceda que comas y te sacies, edifiques buena casa donde habites, verso 13. Y tus vacas, tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. Verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del dador de la vida. Ahora, Dios puede ayudarnos a salir de nuestros problemas en un día, amén, hermanos, pero también nos puede quitar todo en un día, amén. O sea, los dos lados son ciertos. Por eso reconócelo en los dos, hermano. Dale gracias por todo. Y date cuenta que fue Dios, versículo 15, que hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Fíjate, hermano, dice la Biblia, acuérdate de esos 40 años en el desierto, que había serpientes, que había escorpiones, que te morías de sed, no había agua, y Él sacó agua de la roca del pedernal. Ahora, tal vez tú no pasaste por serpientes y escorpiones, hermano, pero tal vez si alguien de tu familia estaba muy enfermo,
Tal vez sí perdiste tu trabajo, tal vez, y cada banca es una historia distinta, pero Dios te ha tenido con bien hasta el día de hoy. Y acuérdate que fue Dios, hermano, durante las aflicciones de este año. Siguiente versículo, versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y fíjate, para la postre hacerte como, hermanos. Yo no sé cómo, hermanos, pero la Biblia dice que las pruebas y las aflicciones para más adelante nos hacen un bien, aunque no sea un bien ahorita, porque es difícil. Pero de acuerdo a la Biblia, todas las aflicciones que hemos pasado y pasaremos es para nuestro bien, hermanos, para aprender a depender más de Dios. Y dice la Biblia, date cuenta que no fuiste tú, versículo 17. Versículo 17, y digas en tu corazón, no, me ha ido bien, he llegado al final de este año, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Hermanos, si estamos con bien y si tenemos salud hasta el día de hoy, no ha sido por ti, no ha sido tu esfuerzo. Versículo 18 dice, sino acuérdate, nuevamente esa palabra, de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da poder. No falta alguien que diga, no, pastor, se equivoca. Fueron mis fuerzas los que me ayudaron a salir adelante hasta este año. Ok, ¿y quién te dio tus fuerzas? Está bien, hermano, fueron tus fuerzas. ¿Quién te las dio? ¿O las pusiste en un árbol y crecieron? Tus fuerzas te las dio Dios, hermano. Alguien dirá, no, pastor, fue mi mente, fue lo que yo pensé. Estoy de acuerdo, hermano. ¿Y quién te dio tu mente? Estas manos, pastor, estas manos son las que me sacaron adelante. Está bien, hermano, fueron tus manos. ¿Quién te dio tus manos? Estos pies, pastor, ¿cómo fueron a trabajar? ¿Y quién te dio tus pies? ¿Quieres que le siga con la historia, hermano? No importa del ángulo que lo veas, al final fue Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Si como creyentes, como hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo, ¿qué pasa si no reconocemos que fue Dios quien nos ha ayudado hasta el día de hoy? ¿Qué pasa si me olvido de Él? Porque hay gente que se ha olvidado de Él, hermanos. Hay gente que le ha dado la espalda a Dios. Y hay gente que ya no tiene gratitud al Señor. ¿Qué pasa si eso me sucede a mí o te sucede a ti? Versículo 19, dice la Biblia. Mas si llegares a, ¿qué palabra dice ahí? Si te olvidas de tu Dios y andas ahí en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo, te prometo, hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Esa también es promesa, hermanos? Son las promesas que nunca clamamos, ¿verdad? Yo clamo Deuteronomio 8:19. Clamamos Filipenses 4:13, Romanos 8:28, Jeremías 33:3, pero esta también es promesa, hermano. Nunca hay que olvidarnos de nuestro Dios. Sabes que Salomón comenzó muy bien, Dios lo bendijo, pero llegó un momento que le dio la espalda a su Dios, hermano, y se fue tras dioses ajenos y las mujeres desviaron su corazón. ¿Y cómo terminó, hermanos? Muerto y inclinado enfrente de un ídolo. En este fin de año, y comenzamos este último mes, es el primer domingo del último mes de este año, cuídate de no olvidarte, cuídate de no apartarte, cuídate de no hacer común algo tan sublime como hacer la obra de Dios, mi hermano, como encomendarte a tu Dios. Hay personas que sí se han alejado del Señor. Miren, vayamos a Salmo 78:9. Mantengan por ahí su separador, ahorita regresamos a Deuteronomio, pero Salmos capítulo 78, versículo 9, dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron, ¿qué dice ahí, hermanos? A espaldas, en el día de la batalla. Dios nos guarde y al final de este año, hermanos, darle la espalda a aquel que nos ha dado todo, la vida, la salud. Pero los hijos de Efraín le dieron la espalda en el día de la batalla. Siguiente versículo. No guardaron el pacto de su Dios ni quisieron andar en su ley. Si ves, es una decisión propia.
no quisieron andar en su ley. Hermanos, hoy quisimos venir a su casa, amén, hermanos, fue una buena decisión, pero todo es decisión propia. Y nos dice el versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Más adelante es cuando ponen en duda a Dios. Mensaje que me gusta mucho: ¿podrá Dios suplir carne en el desierto? ¿Podrá Dios? Porque cuando empiezas a tener una falta de gratitud y cuando te olvidas de Dios, te vas a empezar a preguntar, ¿y será que Dios me ayude este siguiente año? Ese nunca es un pensamiento correcto de un cristiano. Dios nos va a ayudar siempre y cuando estemos con el Señor, hermano. Lo tengamos presente, lo reconozcamos. La Biblia dice, yo voy a honrar a los que me honren y a los que no serán puestos en poco. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 5, Ezequiel 8:16. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Hay que cuidarnos de no olvidarnos de nuestro Dios. Ezequiel 8:16 dice la Biblia, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, iban a la casa de Dios, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Y sus espaldas, ¿cómo estaban, hermanos? Vueltas al templo de Jehová. Había un grupo de personas, 25 varones, llegaron a la casa de Dios. Y en vez de postrarse hacia el santuario, en vez de venir y darle gracias, se pararon en la puerta y le dieron la espalda a la casa de Dios. ¿Qué importa? Dios nos guarde. Sus espaldas vueltas al templo, su rostro hacia el oriente, y en vez de adorar a Dios, mejor adoraban al sol. No tuvieron cuidado. Por eso, hermanos, vayamos a 1 Samuel 7:12. Creo que uno de los textos más importantes al finalizar un año es este. 1 Samuel 7:12. Dice la Biblia, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Sabes qué hizo Samuel, hermanos? Primero había una gran derrota, es el contexto. Después de la gran derrota se levantan, tienen una pelea, Dios les concede la victoria, y para que no se le olvidara a Samuel la gran victoria que Dios les había dado, levantaron un monumento de piedra, que ponían varias piedras, y le pusieron como nombre a esas piedras Ebenezer. Lo que significa es hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y lo que debemos de pensar, hermanos, y reflexionar en este último mes del año, no te voy a decir que vayas a tu casa y levantes unas piedras, pero sí hazlo en tu mente, hermano, y reconoce Ebenezer. En este año tan difícil, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y si hasta aquí nos ha ayudado, no nos ha ayudado hasta aquí para abandonarnos, hermano. Ciertamente nos va a ayudar y nos seguirá ayudando, y gloria a Dios por eso. No te emociones, nada más te digo que Dios nos va a ayudar, hermano. Hasta aquí Dios ha sido bueno, hasta aquí Dios ha sido fiel, hasta aquí al Señor le ha placido tenernos con bien, hermanos, amén. Les voy a hacer una pregunta: ¿cómo podríamos atrevernos a olvidarnos de nuestro Dios? ¿Cómo? ¿Puede suceder, pastor? No, sucedió en el ministerio de Cristo. Lo escucharon con su voz y la gente lo dejó. Su ministerio terrenal, claro que puede suceder. ¿Sabes cuál era el mayor miedo del apóstol Pablo? Vayamos a 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26, el mayor miedo del apóstol Pablo está en estos versículos. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, y cierra este verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habido siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
¿Sabes cuál era el temor más grande del apóstol Pablo? Que se olvidara de su Dios, que viniera a ser eliminado. ¿Sabes cuál debe ser el temor más grande de un cristiano? Pues pastor, el virus. Claro que hay que tener mucha precaución, pero el miedo más grande de un creyente es: Dios me guarde que le dé la espalda a mi Dios. ¿Sabes cuál es el temor más grande que yo tengo? Defraudarle a mi Dios, hermano. El miedo más grande que yo tengo es darle la espalda a Dios. El miedo más grande que tú debes tener es: Señor, guárdame y ayúdame a nunca darte la espalda. Ayúdame y perdóname, Señor, a siempre reconocerte en todos mis caminos, a reconocer que eres tú quien me ha ayudado. Y por eso Pablo, hermano, siempre buscaba seguir creciendo, siempre buscaba seguir adelante. Por eso decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia la meta, prosigo a la meta. Siempre seguía adelante el apóstol Pablo, y Dios nos permita a nosotros siempre seguir adelante, hermanos. Su miedo más grande era ser eliminado, dejar de correr la carrera cristiana, olvidarse de su Dios. La preocupación más grande de tu vida no puede ser: ¿qué va a pasar este último mes? Porque algunos están muy preocupados: ¿qué va a pasar este último mes? ¿Qué pasará en mi trabajo? ¿Qué tal si? No, la preocupación más grande es: Señor, ayúdame a nunca olvidarme de ti. Más que cualquier otra preocupación. Tenlo presente, hermano. La Escritura dice que si buscamos su reino primeramente, todo lo demás será por añadidura. Que Dios nos ayude, hermano, nos bendiga, nos dirija este último mes, nos ayude a reconocerlo y a olvidarnos, a que no nos olvidemos de cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Unas de las maneras de las cuales te puedes olvidar de Dios, porque tal vez alguien, al yo predicar este mensaje, dirá: pero pastor, ¿por qué me predica esto? Yo nunca me olvidaría de Dios y Dios es todo para mí. ¿Has olvidado leer tu Biblia algún día en este año? Porque si un día no leíste tu Biblia, hermano, ese día tú te olvidaste de Dios. ¿Oraste cada día como debes? Porque si no lo hicimos, hermano, nos olvidamos de Dios. ¿Honraste a Dios con tus primicias? Porque si no, te olvidaste de tu Dios. ¿Veniste a su casa, hermano? ¿Le hablaste a alguien más de Cristo? ¿Ganaste almas? Dice la Biblia que el que me niegue delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Terminamos con este salmo. Vayamos a Salmos capítulo 40, versículo 1. Salmos 41, dice la Biblia, leeré hasta el 5. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Y cuántas veces hemos estado tan desesperados en este año? Y Dios nos sacó de la desesperación, hermano. Del lodo cenagoso. No sé si alguna vez te has metido a un lodo, pero entre más te trates de sacar, más te llenas de lodo. Pero Dios nos sacó de muchos lodos, de muchas desesperaciones en este año. No solamente nos sacó, puso nuestros pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, se temerán y confiarán en Jehová. Leeré hasta el 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjense este versículo. Has aumentado, oh Jehová, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, ¿qué dice ahí, hermanos? No pueden ser enumerados. Que al finalizar este año no nos olvidemos de Dios, sino todo lo contrario. Que digamos: Señor, has sido tan bueno, has sido tan misericordioso conmigo, Señor, que aunque hiciera una lista, no podría terminarlo. Porque has sido verdaderamente fiel y bueno. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte
de Jehová tu Dios. Podemos olvidarnos de muchas cosas, hermano. Tal vez de personas, situaciones. Pero hay de uno, hermanos, que nunca podemos olvidarnos y que debemos tener cuidado de olvidarnos. De nuestro Dios. Siempre ten a Dios presente y al finalizar este año, date cuenta que por su pura misericordia y su gracia estamos con bien hasta este día, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Cuídate de no olvidarte de tu Dios.